Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha estado circulando por todas partes y con razón. Hoy vamos a hablar sobre dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exactamente, los protagonistas de Erkenci Kuş. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Bueno, el título lo dice todo, Can Yaman y Demet. Mismo anillo, misma boda, el secreto que arde entre ellos. Uf. Ya sé que solo con decirlo, la curiosidad se ha disparado. Vamos a explorar a fondo esta supuesta conexión, vamos a desentrañar los rumores, las coincidencias, las pistas que han estado alimentando las especulaciones durante años, y por qué a pesar de todo, el misterio aún persiste. Así que si son nuevos por aquí, bienvenidos. Les invito a suscribirse al canal, porque aquí amamos el mundo de las series turcas, las noticias de celebridades, los chismes, bueno, digamos que las curiosidades. Y no se pierdan ningún vídeo nuevo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Empezamos. Vale, empecemos por lo básico, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quiénes son? Bueno, para los que no lo sepan, aunque dudo que haya muchos, son dos de los actores turcos más exitosos y populares del momento. Can, con su innegable atractivo y su presencia avasalladora, se ha ganado el corazón de millones con su trabajo en series como Erkenci Kuş, Dolunay y Bay Yenil, solo por mencionar algunas. Demet, con su dulce personalidad y su talento innato, ha triunfado en papeles como el de Sanem Erkenci Kuş, además de participar en otras producciones como No. 309 y Dodu Une Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, como se conoce en español. Juntos en Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, crearon una química que traspasó la pantalla. La historia de amor de Can, que interpretaba a Kandibit, y Demet, que interpretaba a Sanem Aydin, era de ensueño, dos polos opuestos que sin embargo, estaban destinados a estar juntos. Y como suele suceder, esa conexión, esa magia, esa chispa, se tradujo en rumores de romance en la vida real. Y ahí es donde empieza el verdadero meollo del asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de Erkenci Kuş? ¿Eran solo rumores infundados, o había algo más? Lo que más llamó la atención, y lo que generó más especulaciones, fue el anillo. Sí, un simple anillo que ambos actores, aparentemente, llevaban en el mismo dedo y en la misma época. Pero ahora esperen, que la historia se pone más interesante. Es importante aclarar que en el mundo de las celebridades, es común que existan coincidencias en cuanto a gustos, marcas, accesorios, etc. Pero en este caso el anillo se convirtió en el epicentro de las teorías. Y para ser justos, era un anillo bastante peculiar, un diseño sencillo pero elegante que parecía tener un significado especial. ¿Un anillo de compromiso? ¿Un símbolo de su relación? ¿Una simple coincidencia? Ahí estaba el misterio. Y para ser más específicos, el anillo en cuestión era un diseño de plata con una piedra central, aparentemente un topacio o una piedra similar. Lo peculiar era la forma en que ambos actores lo lucían, en el dedo anular de la mano derecha, el dedo tradicionalmente asociado con los compromisos y las bodas en muchas culturas. Las redes sociales explotaron. Fanáticos de todo el mundo empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada aparición pública de Can y Demet. Se crearon foros de discusión, páginas dedicadas a Can Demet, así se conoce a la pareja dentro del fandom, y los rumores se multiplicaron a la velocidad de la luz. Se decía que se veían a escondidas, que pasaban tiempo juntos fuera del rodaje, que estaban locamente enamorados, pero que preferían mantener su relación en secreto por diferentes motivos, la presión mediática, sus carreras profesionales, etc. Y las pistas, aunque sutiles, no ayudaron a disipar los rumores. Fotografías en las que se les veía muy cercanos, miradas cómplices, comentarios ambiguos en entrevistas, reacciones en redes sociales. Todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans que deseaban verlos juntos. Recuerdo una imagen en particular que circuló mucho, una foto en la que Can y Demet estaban sentados en un restaurante, aparentemente disfrutando de una cena romántica. Aunque la foto no era de muy buena calidad, la cercanía entre ellos y la calidez de la atmósfera generaron un revuelo enorme. Además del famoso anillo, hubo otros indicios que avivaron las especulaciones. Por ejemplo, se rumoreó que ambos habían elegido el mismo destino de vacaciones en varias ocasiones.
No se les vio juntos directamente, pero coincidían en lugares turísticos muy frecuentados. ¿Coincidencia o encuentro secreto? La duda era razonable. Uno de los destinos que más se mencionaban era Italia, específicamente Roma y la costa amalfitana. Ambos actores compartieron fotos en sus redes sociales desde estos lugares, aunque en diferentes momentos, lo que alimentó la idea de que podrían estar coordinando sus viajes para encontrarse sin ser vistos. También se habló de mensajes encriptados en sus redes sociales. Los fans más avispados analizaban cada publicación, cada emoji, cada hashtag, en busca de pistas ocultas sobre su relación. ¿Sería una especie de juego? Una manera de comunicarse con sus seguidores sin revelar demasiado. La verdad, amigos, es que es difícil saberlo con certeza. Pero les daré algunos ejemplos que recuerdo. Hubo un momento en que ambos actores publicaron fotos con el mismo tipo de filtro en Instagram, un filtro que daba un aspecto vintage y romántico a las imágenes. Además, hubo una época en la que utilizaban con frecuencia el mismo hashtag en sus publicaciones, un hashtag que en principio no tenía nada que ver con su trabajo ni con sus proyectos personales, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de un código secreto. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando ambos actores empezaron a tener relaciones sentimentales con otras personas. Can Yaman tuvo romances con otras actrices y modelos, y Demet Özdemir también fue vinculada a otras personalidades. Y por supuesto, cada nueva pareja generaba un nuevo torbellino de comentarios y especulaciones. Era una estrategia para desviar la atención. Era una manera de negar lo que sentían el uno por el otro. O simplemente la vida les había deparado otros caminos. Lo cierto es que cada vez que Can o Demet eran vistos con alguien nuevo, las redes sociales se inundaban de mensajes de fans decepcionados, que seguían aferrados a la esperanza de verlos juntos. Y ahora llegamos a una parte crucial, la boda. O mejor dicho, las bodas, porque como todos sabemos, Demet Özdemir finalmente se casó. Y aunque no fue con Can Yaman, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Este evento alimentó aún más las teorías de los fans. ¿Por qué? Porque al parecer, algunos seguidores encontraron similitudes entre la boda de Demet y supuestas imágenes de bodas de Can. Sí, ya saben, la famosa misma boda. Esto es lo que se dice, que en algunas fotos y vídeos de Can Yaman se pueden ver detalles que supuestamente coinciden con la boda de Demet Özdemir. Por ejemplo, se habló de un diseño de flores similar, de detalles de la decoración, de la elección de la música, de la atmósfera general. Todo parecía indicar una conexión. La verdad es que al analizar las fotos de ambas ceremonias, se pueden encontrar algunas similitudes, aunque, como ya dije, es fácil que la imaginación juegue un papel importante. Es importante señalar que estas comparaciones, en muchos casos, son subjetivas. Las fotos pueden estar manipuladas, las coincidencias pueden ser casuales y es muy fácil crear teorías elaboradas a partir de pequeñas pistas. Pero aún así, la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo demuestra que el interés en la supuesta relación entre Can y Demet sigue vivo. La boda de Demet, que fue un evento espectacular, con una decoración muy cuidada y un ambiente romántico, se convirtió en un punto de inflexión para muchos fans. Algunos creían que la boda de Demet era, en realidad, una especie de falsa boda, para desviar la atención de su verdadera relación con Can. Otros, más realistas, pensaban que aunque no estuvieran juntos en ese momento, la cercanía entre ellos era innegable y que quizás, en el futuro, sus caminos volverían a encontrarse. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Hubo realmente algo entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fueron solo amigos? ¿Hubo un amor secreto? ¿O simplemente fue una conexión especial que el público interpretó de manera romántica? La verdad, amigos, es que la respuesta definitiva es, no lo sabemos. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado oficialmente su relación. Han sido muy cautelosos a la hora de hablar del tema, y prefieren mantener su vida personal en privado. Y por supuesto, hay que respetar su decisión. Pero más allá de la falta de confirmación, hay varios factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la química entre Can y Demet en Erkenci era innegable. Su conexión, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones era algo especial. Y es lógico que esa conexión se extendiera, de alguna manera, a la vida real. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo ello era prueba de una conexión muy fuerte.
En segundo lugar, la presión mediática y la fama pueden ser muy abrumadoras. Es posible que Khan y Demet, al ser dos estrellas en ascenso, hayan preferido mantener su relación en secreto para protegerse de la atención y el escrutinio del público. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre muchas puertas y te permite alcanzar tus sueños. Por otro lado, te roba tu privacidad y te somete a una presión constante. En tercer lugar, el destino a veces juega malas pasadas. Puede que Khan y Demet se hayan enamorado, pero que las circunstancias de sus vidas no les hayan permitido estar juntos. Quizás sus caminos se separaron por diferentes motivos, diferencias en sus carreras, incompatibilidad de personalidades, etc. Y al final cada uno decidió seguir su propio camino. La vida es impredecible y a veces el amor no es suficiente para mantener una relación. Lo cierto es que aunque no sepamos la verdad absoluta, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo una buena historia, una química increíble y un poco de misterio pueden generar un gran interés en el público. Sus fans y en general el público se han enamorado de la idea de su romance y eso es innegable. La magia de Erkenci Kuş trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La gente se sintió identificada con la historia de amor de Khan y Sanem, y quería creer que ese amor era posible en la vida real. Así que, en resumen, ¿mismo anillo? Sí. ¿Rumores constantes? Sí. ¿Coincidencias y pistas en el camino? Sí. ¿Verdad absoluta? Todavía no. El secreto que arde entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio, una historia sin resolver que sin duda seguirá generando debate y especulaciones durante mucho tiempo. La pasión que generaron Khan y Demet en Erkenci Kuş es difícil de olvidar. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y la química entre los protagonistas fue clave para su éxito. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos románticos y de situaciones divertidas, cautivó a la audiencia y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y ahora, para que la conversación sea más completa, quiero añadir algunos detalles que quizás no conocían. ¿Sabían que antes de ser actores, tanto Khan como Demet tenían otras ambiciones? Can Yaman, por ejemplo, estudió Derecho y llegó a ejercer la abogacía durante un tiempo. Demet, por su parte, se formó en danza y soñaba con ser bailarina profesional. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, y tanto Khan como Demet encontraron en la actuación su verdadera pasión. Otro dato interesante es que después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió enfocarse en su carrera internacional. Empezó a aceptar proyectos fuera de Turquía, como la serie italiana Viola come il mare, donde compartió protagonismo con la actriz italiana Francesca Chillemi. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos turcos, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad como actriz. También es importante recordar que, a pesar de los rumores, tanto Khan como Demet han mantenido una relación de respeto y cordialidad. Siempre se han mostrado agradecidos por el apoyo de sus fans y han evitado entrar en polémicas. Aunque no hayan confirmado su relación, tampoco han negado su afecto mutuo. Y eso, en cierto modo, es un gesto de madurez y profesionalismo. En cuanto a las futuras carreras de ambos, las expectativas son altas. Can Yaman ha demostrado su talento y su capacidad para atraer a la audiencia, y se espera que siga cosechando éxitos en sus proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, tiene una gran trayectoria en el cine turco, y cada vez demuestra más su versatilidad y talento. Ambos tienen un futuro prometedor por delante. Para concluir, quiero decir que aunque no sepamos la verdad definitiva sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo que sí sabemos es que nos han regalado momentos inolvidables. Nos han hecho reír, nos han emocionado y nos han hecho creer en el amor. Y eso, en definitiva, es lo que importa. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por los entresijos de la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algo entre ellos? ¿O piensan que todo fue una simple coincidencia? ¿Cuál es su teoría favorita sobre el famoso anillo? ¿Y sobre la misma boda? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y no duden en debatir. ¿Quieren que hablemos de algún otro rumor sobre alguna pareja de actores turcos? Estoy abierta a sus sugerencias. Muchas gracias por ver el vídeo.
Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.